Queridos hermanos, qué gusto poder saludarlos en esta ocasión. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Nos encontramos en esta oportunidad para estudiar una nueva lección, un nuevo trimestre que lleva por título El Pacto. Y en esta primera ocasión vamos a estudiar la lección ¿Qué ocurrió? Lección número 1 para el 3 de abril, así que nos da muchísimo gusto poder tener la bendición de comenzar juntos con esta experiencia de aprendizaje. Quisiera en este momento recordar a manera de introducción la temática de este trimestre. Dios ciertamente hizo una creación perfecta. Dios se encargó de detallar cada aspecto, cada escenario para que el ser humano pudiera habitar. El jardín del Edén tuvo las particularidades que todo, después de cada día de la creación, Dios expresaba de forma certera, continua, durante los 6 primeros días, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Así que la pregunta forzosa tiene que ser, ¿y qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el ser humano cayó en pecado? Sin embargo, no podemos quedarnos en este cuestionamiento o en esta pregunta. Más bien, tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo para lograr restaurar esa relación que existió en el Edén cuando creó a Adán y a Eva y los colocó en ese lugar de forma especial para que pudieran mantenerse en una permanente comunión. Así que en esta primera lección vamos a dividirla, organizarla en 3 aspectos importantes. El primero es Dios y su creación, el segundo, el futuro en una decisión, y el tercero, relaciones. Vamos a dar inicio con esta interesante lección porque estamos hablando de la creación, estamos hablando de un estado de perfección y Pastor David Marván de pronto abordar o concentrarnos en el tema de la creación, por supuesto que resulta alentador, maravilloso. Esta narrativa de la creación nos lleva no solamente a generar una inspiración, pastor, sino que al mismo tiempo nos permite tener un entendimiento, una claridad, y eso nos permitirá conducirnos de cierta manera, pastor, a lo largo de la vida. Efectivamente, pastor, esta primera lección está sumamente extraordinaria. Desde el primer versículo de las Escrituras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Es interesante mencionar que en este versículo o en este mismo capítulo, inclusive los 2 primeros capítulos de la Biblia, Dios no trata de explicar su existencia, Él la da por sentado. No trata de decirnos quién es, sino que la da por sentado. Él dice, únicamente tienen que saber que yo creé todo. Si nosotros analizamos la filosofía humana, nos damos cuenta que el ser humano tiene preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y estas preguntas son cruciales. De hecho, han sido tema de investigación a lo largo de los siglos. Filósofos han escrito acerca de ello. Científicos han hablado también acerca de ello. Religiosos también han tratado de dar comentarios acerca de ello. Y pareciera que cada sección tiene sus reflexiones en cuanto a eso. De hecho, hay varias teorías en cuanto a la creación de nuestro mundo. Por ejemplo, para que podamos entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, normalmente dicen, bueno, tenemos que ir más atrás para ver en qué momento se creó nuestro mundo y de qué forma se creó, para qué se creó. Y de esa manera hay varias teorías. Claro, nosotros estamos examinando el creacionismo aquí, que Dios creó todo lo que nosotros conocemos, pero por ejemplo está la teoría de la evolución, en la que menciona que desde un tronco común, pues prácticamente se creó todo lo que nosotros vemos. Está la teoría del Big Bang, que hace millones de años también, pues hubo una explosión y a partir de allí surgió nuestro universo y entre ellos nuestro mundo. Es interesante mencionar, como decíamos, que Dios
no trata de explicar su existencia, sino que la da por sentada. Claro, para eso es necesario tener fe. Es necesario tener fe en que en realidad Dios creó nuestro mundo. Porque nosotros no estuvimos presentes ahí cuando eso sucedió. Pero es importante mencionar también que los que creen en la teoría de la evolución, el Big Bang, generación espontánea, cualquier otra teoría, también necesitan tener fe, porque tampoco ellos estuvieron en el lugar cuando dicen que las cosas sucedieron. Nosotros no estuvimos hace millones de años para ver si hubo una explosión y de allí se creó todo el universo. Es más, cuando uno debate con un evolucionista, dice, es que ahorita no podemos ver la evolución en el tiempo presente, pero de aquí a millones de años lo vamos a ver, pero tampoco vamos a estar presentes de aquí a millones de años para ver eso. Así que en cada teoría se necesita fe. Necesitamos fe para la evolución, necesitamos fe para la generación espontánea, necesitamos fe para el Big Bang, necesitamos fe para el creacionismo. Yo decido tener esa fe en el creacionismo porque no es una fe ciega, sino que es una fe que también Dios nos da evidencias para que lo que nosotros creamos no lo creamos en el vacío. Ya al paso del trimestre iremos analizando esas partes. Así que es importante mencionar que la forma en la que nosotros concebimos que fue creado nuestro universo, nuestro mundo, afectará seriamente la manera en cómo vivimos, la forma en la que actuamos. Porque si decimos, por ejemplo, que venimos del Big Bang, de generación espontánea, evolución o cualquier otra teoría, entonces estamos viviendo porque sí, no hay ninguna razón de existencia, no hay ningún propósito, aparecimos de la nada, pero cuando creemos en el creacionismo, nosotros vivimos con un propósito, nosotros tenemos una razón de existir. En ese sentido sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Y esos puntos son importantes entender en esta sección. Pastor Isaí, todo eso nos permite, toda esa información, es decir, que nosotros somos resultado del propósito de un Dios que nos creó, que nos colocó, que hay un propósito, que hay una razón. Todo eso requiere un sustento, una argumentación que nos permita entonces situarnos para enfrentar nuestra realidad, pastor. ¿Cómo podríamos sustentar eso, esa fe, esa confianza en un Dios creador? Sí, pastor. Viene a mi mente dos versículos de la Biblia. El primero que viene a mi mente es el Salmo 100, versículo 3, donde dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Cuando uno reconoce que Dios nos creó, lo creemos por fe, de que no venimos de la nada, como mencionaba el pastor, hay una esperanza, hay un destino, hay un rumbo por donde ir. Pero cuando, bueno, la mayoría a veces cree, no, pues ves que venimos del mono, la casualidad. Y va, pues a ver qué pasa, la suerte, a ver qué pasa, ¿no? Sin embargo, cuando uno tiene en mente, cuando uno reconoce que el Señor es nuestro creador, es lo que da esperanza al ser humano. Es lo que da esperanza. Dice allí en segunda de Pedro, en otro texto que viene a mi mente, en el capítulo 3, en el versículo 5. Primero que nada dice que habrá burladores, habrá gente que pues no quiere escuchar la voz de Dios, y dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces dice la palabra, por la palabra de Dios. Entonces, cuando uno reconoce, cuando uno acepta por fe que somos creación de Dios, que Dios nos ha creado a nosotros, eso te da un sentido. Te dice hacia dónde vas, quién eres, un hijo de Dios. ¿Para qué estás aquí? Para servir. ¿Para qué? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia el cielo. Por fe lo creemos. Así como lo de la evolución, así como las de otras teorías, como mencionaba el pastor David, así también nosotros, cuando uno cree en el Señor y lo reconocemos, tenemos esperanza, tenemos un camino, tenemos un destino que nos conducirá hacia donde Dios quiere y desea para el ser humano. Gracias, pastor. Y hay algunos aspectos que nosotros debemos resaltar, pastor David, en relación a un Dios que creó al ser humano, a Adán y a Eva. La Biblia expresa, por ejemplo, que los creó a su imagen y a su semejanza. ¿Qué implicaciones tiene eso?
¿Qué debemos entender por eso? ¿Cómo es? ¿Cómo creó al hombre y a la mujer? Hay uno que fue creado con superioridad, en igualdad. ¿Qué debemos aprender de esta lección? Sí, muchas gracias, pastor. Efectivamente, Génesis 1:27 nos habla acerca de que Dios ha creado a ambos, hombre y mujer, a su imagen. La primera parte que abordamos aquí en el estudio en la escuela sabática tiene que ver con qué significa que es creado a su imagen. Aunque es cierto que hay mucho misterio alrededor de eso, porque quizás no podríamos saber la ciencia exacta sino hasta que regrese Jesús y los podamos ver y podamos vivir con Él por la eternidad. Sin embargo, nosotros podemos tratar de pensar de acuerdo a la evidencia bíblica que tenemos de que hemos sido creados también con una naturaleza física, mental y espiritual semejante a la de Dios. Es decir, así como nosotros nos vemos, es muy posible que así sea Dios también. Es importante también mencionar que la facultad de pensar y hacer es importante también. El libro de educación menciona que Dios nos ha creado con esas facultades para que nosotros podamos tomar decisiones propias, que es lo que vamos a ver en una sección más adelante. Así que entonces la imagen de Dios tiene mucho que ver en este punto, porque nos menciona que nosotros hemos sido creados para un propósito y con un propósito también bien definido. Es decir, no venimos de otro animal, ¿verdad? Para que nosotros hayamos sido creados, sino que Dios nos creó con una particularidad especial. Dios creó a todo lo que nosotros vemos en el mundo, pero con el ser humano, él mismo se arrodilló, tomó polvo de la tierra, dio forma con sus manos. Es decir, el ser humano es la corona de la creación de Dios. Por lo tanto, eso es sumamente importante. Y claro, en cuanto a la parte de si alguien es mayor que otro, no. La escritura bíblica nos menciona que ambos han sido creados iguales, por lo tanto ninguno es superior a otro. De hecho, por ahí veíamos una cita de Espíritu de Profecía que aparece en Patriarcas y Profetas, página 26 y 27, donde menciona que Dios le da a Adán una compañera, una ayuda idónea para él. Y ahí menciona la cita: Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Así que nosotros podemos encontrar en el Espíritu de Profecía, en la misma Biblia, que Dios ha creado a ambos iguales. Ninguno es superior a otro. No hay indicios de inferioridad. Son creados iguales. Ambos tenían las mismas oportunidades de desarrollar su carácter. El ser creados a imagen de Dios también implicaba desarrollar un carácter semejante a la de su creador. Y ambos tenían las mismas oportunidades. Así que ambos fueron creados iguales. Correcto. Y Pastor Isaí, si este plan de Dios de crear al ser humano es algo bien interesante, porque más allá de haberle dado libre albedrío, Dios puso en la experiencia de los seres humanos aspectos específicos en relación a su creación, en relación a corresponder a ese poder y autoridad, porque el ser humano tiene virtudes y privilegios que en estricto sentido de forma simple no podría. Dios asignó asuntos específicos, Pastor. Sí, vea que Dios, cuando creó a su humanidad, no lo dejó, hagan lo que ustedes quieran. Dios fue muy explícito y muy importante que lo que Él les dijo a Adán y a Eva, y lo vamos a encontrar allí en Génesis capítulo 2, principalmente en el versículo número 5, capítulo 2, versículo 15, donde dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Número 1, ¿qué es lo que era muy importante para la creación? Les dio el trabajo. Como una bendición, la tarea era labrar, cuidar, guardar el jardín que Dios les había regalado, porque fue una creación. Todo lo que había Dios creado, lo que era perfecto, Dios se los había dado con el propósito de que ellos lo cuidaran, que aprendieran a valorar. 1. Número 2, también vemos allí en el capítulo 1, en el versículo 28, cuando Dios los crea, a varón y a hembra, los crea a su imagen, el Señor dice que los bendijo.
Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, vemos que a un Dios que pone a su creación a valorar como responsables. Ellos son los administradores. Vemos a un Dios que lo que hace también es que su creación se multiplicara, que ellos cuidaran a los animales, que incluso Adán les puso nombre, ¿no? Entonces vemos a un Dios que literalmente ama su creación, pero quiere lo mejor para él, para ellos, ¿no? En este caso, los pone como administradores de ese maravilloso jardín. No los dejó a la nada, no los dejó en la ociosidad, sino les da lo mejor, que es poder seguir incluso desarrollando su facultad física, mental y espiritual. Correcto. Y Pastor David, entramos a un escenario donde Dios en ese propósito asigna roles, asigna responsabilidades, compromisos, los asigna propiamente codueños de la creación, porque les dio autoridad para cuidarla, para protegerla, incluso les dio la virtud, el privilegio de procrear, es decir, mientras ustedes están cuidando, recuerden que están dependiendo de mí, o sea, la idea es esa, por eso son responsables. Entonces entramos aquí con la idea que Dios estableció a seres inteligentes, porque solamente un ser inteligente puede cuidar, puede ser responsable, puede mirar, puede comprender. La relación que Dios ha querido desde la misma creación con el ser humano, pastor, es una relación inteligente con sus hijos. Sí, muchas gracias, pastor. Primeramente quiero mencionar esa frase, seres inteligentes, es interesante, porque si nosotros examinamos otras teorías, venimos de menos a más. Se supone que somos seres inferiores y nos vamos perfeccionando cada vez más. En la teoría de la evolución se supone que ahorita somos más inteligentes que lo que éramos antes, pero qué interesante que nosotros podemos darnos cuenta que a pesar de toda la supuesta inteligencia que tenemos ahora, el avance tecnológico, desarrollo de la ciencia, aún así no pareciera que no mejoramos, como que al contrario, pareciera que el ser humano empeora más. Sin embargo, la escritura bíblica lo menciona al revés, ¿no es cierto? Dice allí que el ser humano era perfecto, era sumamente inteligente y se ha ido degradando. De hecho, si nosotros leyéramos un poquito acerca de la gente que vivió antes del diluvio, era tan inteligente que no necesitaban libros. Todo lo que ellos platicaban, disertaban, bueno, lo tenían almacenado en su memoria. Ellos mismos podían crear ciudades y cuantas cosas que quizás nosotros ni siquiera nos imaginamos. Eran sumamente inteligentes. Y esa es la relación inicial de Dios con la humanidad. Dios, un ser inteligente, sumamente sabio, da instrucciones a seres inteligentes como Adán y Eva. Y es importante mencionar que en estas instrucciones de Dios hacia Adán y Eva podemos ver tres aspectos sumamente esenciales. Número uno, podemos ver la relación que Dios desea para el mismo ser humano entre ellos. La relación entre Adán y Eva. Les dijo, miren, fructifiquen y multiplíquense, Génesis 1:28. Así que entonces Dios los puso en una situación de relación para ambos. Claro, aquí estamos hablando de matrimonio, como Dios mismo los bendijo en el estado santo de matrimonio para que ellos pudieran multiplicarse y llenar la tierra. Número dos, también tiene que ver con relación con la creación. Ya mencionaba el pastor Isaí. Dios les dio al ser humano las instrucciones de que cuidaran el jardín, cuidaran la tierra, dieran nombre a los animales, les asignó trabajo. Y esa parte es importante también, porque hoy día nosotros vemos el trabajo en forma distorsionada. De hecho, después del pecado, en Génesis 3 se mencionaba que sería más difícil poder cosechar la tierra con el sudor de la frente de Adán, dice el texto bíblico. Pero antes de eso, el trabajo era una bendición. El trabajo era tan bueno que de esa manera Dios les quería dar muchas enseñanzas
a Adán y a Eva los quería mantener activos, los quería mantener pues al pendiente de la creación, y como bien lo mencionó, ellos debían estar al pendiente de la creación, pero no descuidar que al mismo tiempo dependían de Dios. Dios es el que está dando en cierto y último sentido el cuidado general a todas las criaturas, incluyendo, claro, a Adán y Eva. Y también tiene que ver con la relación inclusive entre Dios y el hombre mismo, en el sentido de que Dios mismo está mandando al ser humano, le da instrucciones, le dice qué hacer. No sé si de pronto hemos estado en algún momento en un trabajo donde aparece una persona y quizás somos nuevos en el trabajo, o llegamos una primera ocasión a la escuela y somos nuevos en la escuela, y llega una persona y comienza a darnos instrucciones, mandándonos, y uno pues se pregunta, oye, ¿tú quién eres para darme instrucciones? Bueno, en esta situación Dios es el creador de todo. Dios es el más capacitado, claro, para dar las instrucciones a Adán y a Eva, y ellos entienden que como Dios es el que los creó, Dios es el creador, bueno, nosotros tenemos que obedecer a las instrucciones que el creador nos está dando. Así que allí se menciona relación entre pareja, relación con el mundo creado y relación con Dios mismo también. Esto cambia cualquier perspectiva, cualquier comprensión, Pastor Isaí, porque estamos hablando que Dios les proveyó todo lo que necesitaban y les asignó incluso una responsabilidad y autoridad que ellos no hicieron nada para ganarla. En realidad fue una prerrogativa divina. Por lo tanto, aquí hay un elemento adicional en la relación. Ciertamente ustedes van a tener privilegios, pero no pueden olvidar nunca que yo soy su Dios, el Creador. Y no lo merecían. Serán de creación, no lo merecían, pero era Dios. Y es Dios. Y realmente aquí vemos a un Dios maravilloso que siempre va a procurar el bienestar de sus criaturas, va a querer lo mejor para ellos. Y pues lo único que tuvo que haber hecho Adán y Eva era responder a esas maravillas que habían recibido en el jardín del Edén. Y así también nosotros, aplicando nuestra vida, no merecemos nada de lo que Dios nos da, pero debemos de responder, tal como Dios al darnos vida, al darnos lo que hay en la naturaleza, al dar lo que tenemos como familia, su esposa, su esposo, responda a Dios siempre con una actitud de agradecimiento, porque eso es lo que Dios desea, una relación de reconocer que Él es nuestro Dios y nosotros somos su creación. Queridos hermanos, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para estudiar la segunda parte de esta interesante lección número 1. ¿Qué sucedió? Ya volvemos. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en Alerta Roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Continuamos con el estudio, vamos a repasar la segunda parte que tiene que ver con el futuro en una decisión. Pastor David Marván, Dios está como creador, como un ser superior, como un ser que da indicaciones porque Él es el dueño de lo que está creando, establece límites, da la oportunidad y presenta una variedad de alimentos que pueden disfrutar los recién creados, y al mismo tiempo el Señor establece una indicación, una privación, un límite. De todo árbol pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerán ni lo tocarán, porque cuando lo hagan ciertamente van a morir. ¿Qué había detrás de esa indicación, pastor? ¿Por qué tuvo que ser de esa manera? Dice la lección, el futuro de la raza se centra en esta única prohibición.
Es interesante mencionar que la sección anterior que vimos, los capítulos primeros de la Biblia, que preceden al capítulo 3 del árbol, ponen prácticamente todo sobre la mesa. Veíamos que Dios es el que creó al ser humano y le da instrucciones. Por lo tanto, inclusive encima de todo lo que ya analizamos la sección pasada, Dios todavía les advierte. Más que una prohibición, quizás lo podríamos ver también como una oportunidad, porque Dios no les prohibió que no comieran de ningún árbol, sino que les dijo: de todo pueden comer, únicamente del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerán. Así que Dios les proveyó todo el escenario para que no desobedecieran. Dios les ha dicho prácticamente: yo soy su creador, les ha dado actividades a realizar, los ha mandado a obedecer, ellos han disfrutado de comunión con Dios, tenían prácticamente todo el escenario para no desobedecer. Pero ¿qué sucede? Se les asigna esta prueba que prácticamente quizás podríamos hasta inclusive decir que era necesaria. Dios necesitaba probar al ser humano y ellos al mismo tiempo tenían que ejercer su libertad, su libre albedrío. Así que ellos mismos tenían que tomar la decisión si querían o no obedecer. Y este es un punto importante porque Dios ha creado al ser humano con libertad. Dios pudo haber creado al ser humano como un autómata, dice el Espíritu de Profecía, algo así como un robot. Pero si hubiera hecho esto Dios, claro, el ser humano hubiera obedecido siempre, pero no hubiera obedecido por amor, sino que hubiera obedecido porque así estaba programado. Y Dios no quiere eso de sus criaturas, sino que quiere que la misma criatura, en este caso el ser humano, obedezca a Dios por amor. Así que entonces Dios les asigna esta prueba, pero lamentablemente el ser humano no pudo soportar la prueba y cayó en ella. Muchas gracias, Pastor. Y Pastor Isaí, ahora vale la pena resaltar que esta creación de Dios, es decir, Adán y Eva, como corona de la creación, fueron establecidos como seres libres y como seres morales. Es decir, en sus manos, en su capacidad, en su facultad, estaba la oportunidad de obedecer o no obedecer. Y es importante mencionar que en un estado de perfección seguramente no había otra indicación u otras leyes que establecer para salvaguardar, para, por ejemplo, asuntos de adulterio, por ejemplo, asuntos de no robarás, Estaban en un estado de perfección. Así que todo se reduce a una sola prohibición, y esto es interesante: la capacidad, la libertad para elegir, pero al mismo tiempo una sola prohibición, Pastor. Sí, viene a mi mente ahorita que dice el Espíritu de Profecía, Elena de White, que el ser humano, Dios capacitó al ser humano en cuestión de que reconociera su justicia. Porque Dios es justo. Dios les dijo: mira, coman de todo árbol es delicioso, dice el versículo 8 del capítulo 2, todo es delicioso, coman. Yo vería que Dios hubiera sido injusto si hubiera hecho lo contrario, ¿no? Pues no únicamente coman del árbol del bien y del mal, pero lo que Dios quería era su corazón, lo que Dios quería era su obediencia, de que ellos reconocieran de que Él es Dios, y porque pues, literalmente les había dado todo, y si hacían lo contrario, si ellos no obedecían, si ellos no lo reconocían como su creador, eran pocas palabras decir: queremos y reclamamos nuestra independencia. Entonces, Dios les dio libre albedrío, les dio la oportunidad de elegir, les dio la oportunidad, y dice que fueron instruidos con respecto a que no comieran del fruto, que incluso se habló del adversario de Dios, que tuvieran cuidado de no hacerle caso, sino que fueran obedientes. Entonces la ordenanza era clara: si ustedes me aman, van a obedecer. Van a guardar y van a reconocer que yo soy Dios al no comer del fruto del bien y del mal y comer de lo que hay, de lo mejor. Sí, entonces aquí vemos que lamentablemente ellos decidieron reclamar su propia independencia al no obedecer a Dios. Correcto. Y Pastor David, tal vez ellos tuvieron que haber recordado, y en el mensaje Dios les está explicando, ¿no? Al establecer esta prohibición: no olviden que yo soy su creador. No olviden que la vida que ustedes tienen, yo se las estoy dando. No olviden que yo les he prohibido, es más,
fueron creados a mi imagen y semejanza. No olviden que yo les doy el alimento para que puedan vivir. No olviden que yo les di todo esto. No olviden tampoco que yo les doy la oportunidad de moverse, la oportunidad de tener bienestar, la oportunidad. No olviden que yo les di la facultad para gobernar al mundo. No olviden que yo les di la facultad para procrear. En ese contexto, ¿qué más podía haber? ¿Qué más podía reclamar? Dios estaba estableciendo un orden en su relación, pero algo vino a violentar ese orden, pastor. Exactamente, pastor. Esto tiene que ver con lealtad y fe. Lealtad y fe. Primeramente tenemos que recordar una vez más, Dios les está dando solo una ordenanza divina. No les está dando, dice allí la lección, una multiplicidad de cuestiones. No les está saturando de tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto. No, solo una ordenanza divina para que no se confundan, para que la ubiquen muy bien y para que sepan qué es lo que tienen que hacer y qué es exactamente lo que Dios les dijo que no tienen que hacer. El número 2, debemos recordar también que este es un único mandamiento y no es gravoso, porque como lo mencionamos, Dios les está dando un amplio permiso. No es que les está prohibiendo todo completamente, es más, ni siquiera el árbol tiene algo en sí de mal. El fruto mismo no tiene nada de malo. Únicamente Dios está probando su lealtad, su fe. Es decir, bajo ese contexto, pastor, que usted argumentaba, es como si se les estuviera preguntando, ¿serán leales a su creador? A pesar de que les ha dado ya todo lo que necesitan para subsistir, o seguirán su propio camino independientemente de lo que el Señor ha hecho para sus vidas. Así que tiene que ver, número 1, con lealtad. ¿Seguirán siendo leales a Dios que les ha otorgado todo para vivir? Y número 2, tiene que ver también con fe. ¿Van a creer la palabra de Dios? Dios es su creador, el que les ha provisto de todo. Así que entonces en este punto tiene que ver también con fe. O creo y hago mi propia voluntad, o creo y hago lo que Dios dice. Y en ese sentido tendríamos fe en la palabra de Dios. Y yo creo que hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo probados cada día. Cada día somos probados entre creer en Dios o no creer. Es más, podemos pensar en la juventud, en edad de preparatoria, de universidad, que escuchan varias teorías, varias corrientes. Bueno, vamos a seguir creyendo en Dios o no creyendo en Él. Es más, los mandamientos mismos en Éxodo 20 son paralelos a esta ordenanza divina de Génesis capítulo 3. De tal manera que al día de hoy también somos sumamente probados. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿O vamos a creer o no vamos a creer en Dios? Nuestra relación con Dios puede ser eficaz y duradera solo si elegimos libremente aceptar su voluntad. Por el contrario, si rechazamos la voluntad de Dios, en esencia eso es reclamar, de ser pastor Isaí, nuestra propia independencia. Decir que creemos en nosotros mismos y que no necesitamos a Dios. Y ese es un pensamiento aterrador, porque en realidad la escritura bíblica hasta este momento menciona que Dios les ha dado todo al ser humano para su supervivencia, para subsistir. Y lo mismo sigue sucediendo hasta el día de hoy. Así que ojalá que hoy nosotros podamos escoger siempre estar en comunión con Dios, creerle a Él, aceptar su palabra, confiar en sus promesas. Pastor Isaí, debemos tener de forma permanente, grabada en la mente, la ordenanza divina. Esa ordenanza no tiene que ver con un fastidio, no tiene que ver con coartar al ser humano. Más bien, pastor, tiene que ver con llevarle grandes beneficios, porque sabemos y está claramente comprobado que el pecado conduce a una alienación, a la soledad, a la frustración, a la muerte, pero la obediencia a Dios genera refrigerio, alegría, gozo, pastor. Ese contraste seguramente lo pasaron por alto. Correcto. Dice Deuteronomio 8, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordene hoy. Dice, no sea que te enorgullezcas tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ellos literalmente se separaron de Dios, obedecieron a la voz del enemigo, se rompió la relación, decidieron
pues literalmente hacerle caso al adversario y desobedecer a una orden tan clara, tan precisa cuando tenían todo. Y eso es lo que pasa muy comúnmente, que a veces, y yo lo mencionaba y lo he mencionado muchas veces, a veces preferimos dejar todo por nada. ¿Qué pasó con Adán? Decidieron alejarse del Creador. Eva se separa de su esposo, decide, a pesar de que estaba allí y a pesar de que tenía síntomas de alerta, ella decidió desobedecer, se olvidó de Jehová. Entonces, ¿qué debemos aprender? No olvidarnos de Dios, tener una relación con Él, porque su palabra quiere, y al obedecerla, el Señor quiere paz, quiere felicidad, quiere dicha. Pero cuando uno nos olvidamos de Él, que eso fue lo que vamos a abordar en unos minutos más, veremos que nos traerá una ruina para nuestra vida, y no solamente la nuestra, sino también la de nuestros descendientes. Correcto. Hermanos queridos, estamos en un gran desafío, estamos en un gran conflicto. Mantener una relación con el Señor siempre traerá grandes bendiciones. Olvidarnos de Él seguramente traerá como consecuencia los más grandes problemas, pero al final de cuentas, la muerte eterna. En un momento más regresamos. Sigan con nosotros, por favor. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Continuamos con este estudio tan interesante de la lección de escuela sabática y vamos con la tercera y última parte, relaciones rotas. Pastor David Marván, el capítulo 3 del libro de Génesis nos narra ese terrible momento cuando Adán y Eva caen en pecado. Y hay una serie de situaciones, consecuencias naturales del pecado, pastor. Sí, pastor, Dios mismo ya les había mencionado que no debían tocar, comer el fruto de ese árbol, porque cuando sucediera iban a morir. Entonces, cuando Satanás engaña a Eva inmediatamente al comer el fruto se da cuenta que no está sucediendo como lo que Dios le dijo, y entonces comenzó a cuestionar, bueno, desde inclusive antes de comer el fruto ya estaba cuestionando la palabra de Dios, estaba dudando de su palabra, pero en este momento entonces ella come del fruto y se da cuenta que prácticamente no está muriendo. Es más, a lo mejor ni siquiera sabía que era muerte, porque no existía la muerte en el mundo creado de Dios. Y Satanás la había engañado. Más adelante Eva va y le ofrece este fruto a Adán, y como el comentario bíblico adventista menciona, Eva fue engañada, pero Adán no lo fue. Y en realidad somos culpables nosotros por el pecado de Adán, porque Adán transgredió también la palabra de Dios, y él a sabiendas. Así que cuando sucede este panorama, este escenario, inmediatamente la escritura bíblica nos menciona que hay consecuencias. Si bien es cierto que la muerte no fue una consecuencia inmediata en ese preciso momento, a la larga iba a ser pues muy clara para ellos. De hecho, inclusive el espíritu de profecía menciona que cuando comenzaron a caer las hojas de los árboles, porque ni siquiera caían las hojas de los árboles, eso es evidencia de muerte en la naturaleza. Cuando comenzaron a caer las hojas de los árboles, lloraron más Adán y Eva por la caída de las hojas de los árboles que nosotros hoy día lloramos a nuestros muertos, dice allí espíritu de profecía. Inclusive también menciona por ahí que el aire, que hasta ese momento había sido de temperatura suave, uniforme,
uniforme ahora parecía enfriar los cuerpos de Adán y Eva. Todo había cambiado. Cambió la naturaleza de su alrededor. Inclusive la escritura bíblica agrega que la cosecha iba a ser con más trabajo, los nacimientos de los bebés iban a ser más dolorosos. Es decir, hubo varias consecuencias por esta desobediencia en la que lamentablemente Eva y Adán cayeron. Gracias, pastor. Pero no solamente eso se vio afectado, pastor Isaí. Debemos resaltar un aspecto muy, muy importante, y es que la relación del hombre con Dios se vio completamente afectada. Y si había algo importante era esa bendita relación, pastor. Sí, lamentablemente, tres cosas yo siento que se rompieron. La relación con Dios, la relación de Adán y Eva y la relación con la creación. ¿Por qué con Dios? Primero, porque cuando el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso comiste el fruto que te prohibí comer? La respuesta es, pues, me engañó Eva. No, dice la Biblia que se escondieron, porque lo que hace el pecado es romper. Lo que hace el pecado es romper relaciones. Y en este caso, antes Adán y Eva tenían el privilegio de ver a Dios cara a cara, platicar con Él. Y cuando ahora Dios se acerca, después de que ellos habían caído, se habían separado. Adán se separó de él. Dios, y el pecado es lo que hace, separa. Entonces vemos una relación de donde Dios platicaba con ellos cara a cara, donde era felicidad, donde era dicha, tienen el privilegio que les enseñara, los ángeles bajaban a instruirlo. Ahora ya no, ahora ellos se esconden. Uno. Después, ¿por qué con Eva? Porque dice la Escritura en el versículo número 12, el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le echó la culpa? Principalmente a Eva, pero sobre todo le echó la culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Entonces vemos una relación donde empezaron a justificarse su pecado. No, pues Eva, y empezaron entre ellos. Lo que era bonito, lo que era precioso en cuestión de la relación entre ellos, por el pecado empezó a haber problemas. Justificar, me engañó, etcétera, etcétera. Y la última, pues es con la creación. Vemos ahí en el versículo número 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra que fue tomada. Entonces, Dios lo quitó de allí, lo quitó. Entonces vemos lo que el pecado hace es romper relaciones. Lo que Dios quiere tu felicidad, lo que Dios desea para ti, lo que cuando uno permite el pecado y decide alejarse de él, lo que trae son consecuencias que lamentablemente nos llevan a la destrucción. A lo largo del tiempo hemos aprendido, pastor David, que en medio de todas las noticias desagradables, negativas, siempre hay un elemento de esperanza. Y esta no es la excepción. En medio de esa caída, de ese error, de esa tragedia, de la ruptura de relaciones, de la desgracia, de todo lo que conllevó esto. No obstante, en Génesis 3:15 encontramos una señal de esperanza en favor de la humanidad. Y esto es maravilloso, pastor, porque desde ese momento Dios establece de forma prioritaria: ustedes se apartaron, ustedes transgredieron, ustedes desobedecieron, ustedes fueron desleales, pero yo voy a hacer todo lo posible para restaurar esta relación. Qué mensaje tan esperanzador, pastor. Poderoso. Y para que podamos hacerlo más nuestro también este mensaje, quiero que nos adentremos un poquito más en la historia. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 38. Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia, o sea, creerle a Satanás, no la salvó de la pena del pecado. Hubo consecuencias, como ya lo acabamos de mencionar. No creyó en las palabras de Dios. Creyó en Satanás, pero no en las palabras de Dios. Y esto lo condujo a su caída. Ahora dice lo siguiente, que nos abarca a todos nosotros. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Así que miren qué interesante, para que nosotros nos adentremos en la historia de la caída. También la palabra inspirada menciona
que es muy posible que nosotros estemos dispuestos a creer una mentira, pero no analizar la verdad tal como está escrita en su palabra. Y esto es bien importante porque este comentario nos está diciendo que Eva estuvo dispuesta a aceptar a otro intérprete de la palabra de Dios. Dios había dado ya su interpretación a la cual ellos debían haber hecho caso, pero entonces ella estuvo dispuesta a escuchar otra interpretación. Y es lo que normalmente sucede en nuestras iglesias. Puede ser que muchos hermanos de nuestras iglesias estén escuchando otra interpretación de la escritura bíblica. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Pero grande es el amor y la misericordia de Dios, de que a pesar de los errores en ese momento de Adán y Eva, a pesar de nuestros errores, hoy inclusive ha dado un mensaje de esperanza. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar, en el talón. Así que esta es la primer promesa de un Salvador. Decíamos que todo había cambiado en el mundo natural, su mundo físico, su relación con Dios, su relación como pareja. Es más, hasta el resplandor que los rodeaba a ellos había desaparecido. Entonces ellos habían quedado sumidos en una oscuridad. Pero con estas palabras, aunque no son palabras tan claras, debemos decir, pero ellos las entendieron. Entendieron que a pesar de su caída, Dios estaba estableciendo ya un plan de salvación. De hecho, la caída no tomó por sorpresa a Dios. Dios conoce lo que viene en el porvenir. Dios sabía lo que iba a suceder y ya tenían elaborado el plan de salvación, y ahora se lo comparten al ser humano. Miren, no se queden desesperanzados, no se queden sumidos en oscuridad. Hay una forma de rescatarlos. Yo me imagino a Dani Alba escuchando esta noticia, pero de verdad hay una forma en la que podemos nosotros reivindicarnos. Sí, dice Dios, y es más, para esa forma ni siquiera tendrán que hacer nada. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante este trimestre. Ni siquiera tendrán que hacer nada. Todo lo haremos nosotros. La deidad, ¿no? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y qué mensaje tan más poderoso. A pesar de su caída, a pesar de que estaban sumidos en oscuridad, Dios les otorga a ellos ahora el plan de salvación, en el cual no tendrán que hacer nada, únicamente aceptar lo que Dios ha hecho para sus vidas. Imagínense en ese momento abrumados, en un escenario de oscuridad, de penumbra, de dolor, de aflicción. En medio de eso, Pastor Isaí, Dios viene con amor, con autoridad, con la misma precisión con la que se dirigió a ellos desde el principio, y les presenta un mensaje esperanzador. Bendito Dios, Pastor, y no solamente eso, sino me llama la atención que dice en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, no los dejó desnudos. Hizo la provisión de literalmente vestirles, y sobre todo anunciándoles que habría alguien, como se leyó en el versículo 15, un Mesías, que literalmente los iba a rescatar del pecado. Y lo que Dios hace, y debemos aprender que cuando uno desobedece, cuando el pecado es una realidad, pero cuando volteamos a ver a Dios y lo reconocemos como nuestro Creador, a pesar de que somos pecadores, Él hace todo lo posible para salvarnos. Hará todo lo posible, y en este caso veremos al Mesías, como se ha mencionado durante todo este trimestre que vamos a estudiar, que Dios hizo la provisión. Solamente nos queda a nosotros aceptar ese maravilloso regalo, vivir en ese maravilloso regalo, y sobre todo creer, reconocer al Señor y creer en lo que Él hará por nosotros hasta que Él venga en gloria y majestad. Muchas gracias, Pastor David, Pastor Isaí, y hermanos queridos. Aprendemos una lección muy importante: actuar de forma impulsiva, arrebatada, orgullosa. Actuar al margen de Dios siempre va a traer terribles consecuencias. Cuando hemos estudiado esta maravillosa historia, hay una gran lección que debemos aprender como criaturas dependientes de Dios. La vida adquiere un verdadero significado y claridad. Y solo cuando tenemos esa comunión con nuestro Creador, estamos en ese camino de transformación, de restauración, y estamos en ese camino maravilloso de bendiciones. Ojalá que en nuestra experiencia podamos hacerlo mejor. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente ocasión. Que el Señor sea con cada uno de ustedes.